Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Viernes 15 de septiembre del 2017. Hoy es Noche Mexicana, hoy es el inicio de las fiestas patrias. Algunas gentes estarán de puente, algunas otras gentes están hoy celebrando el tradicional grito de la independencia. Así que por esta ocasión, este viernes, decidimos adelantar nuestra transmisión. Te saludamos aquí desde el consultorio de la especialidad en adicciones y vamos a esperar a que se reúnan algunos de nuestros seguidores. Estamos abriendo aquí algunos documentos que el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes, mientras damos un minutito para que pueda haber más gente en la red. Sabemos que es un horario complicado, aunque también sabemos que mucha gente hoy desde la mañana ya está de asueto, así que pues vamos a esperar a que haya gente conectada. Pues muy bien, como es mi manera de pensar, como dice mi poder superior, donde dos o más ahí se reúnen, ahí está mi presencia. Veo que ya hay un par de personas conectadas y tu servidor, así que nos ponemos de acuerdo para iniciar esta sesión semanal, La Alegría de Vivir, transmisiones en vivo por Facebook que tienen el objetivo de dialogar, darte información de utilidad acerca de adicciones, codependencia, resolver algunas dudas que tú tengas y hacer una consulta en línea. Todo lo que tú quieras preguntar con respecto a mi especialidad, que es adicciones, los daños en el paciente, los daños en la familia, la codependencia, algunas conductas compulsivas similares, bienestar personal, todo lo que me preguntes en vivo durante esta transmisión, como lo venimos haciendo ya desde hace 19 semanas, con mucho gusto lo voy a responder. Esto no tiene costo alguno, es una manera de dar un servicio a la comunidad para sembrar y poner un granito de arena en el delicado tema de las adicciones. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de los trastornos paralelos a la adicción. Como su nombre lo indica, seguramente algunos imaginarán, las adicciones normalmente no son los únicos trastornos que tiene el enfermo. A veces hay otros trastornos concurrentes, paralelos o duales, como se les denomina, que deben ser tratados también de manera profesional. Pero bueno, pues siguiendo nuestra costumbre de cada 8 días, mientras se junta un poco más de gente en la red, y mientras, si tienes alguna pregunta, por supuesto, estoy a tus órdenes para resolverla. Estamos aquí donde todos los días, en este espacio, nos reunimos a tratar de ayudar a los adictos, a sus familias, a los codependientes. Me da mucho gusto el día de hoy estar transmitiendo en vivo desde el consultorio ubicado en Equilíbrate, en Colonia El Vergel, enfrente de Las Ánimas, desde Puebla a Puebla. Bueno, vamos a dar lectura, como cada semana, a nuestro artículo semanal publicado en el periódico Milenio Puebla, que desde hace más de un año lleva por título La Alegría de Vivir. Nuestro artículo semanal todos los jueves en el periódico Milenio Puebla, puedes encontrarlo, la edición impresa, o la edición también en internet, milenio.com, firmas, estados, Puebla, Omar Cervantes, La Alegría de Vivir. Y si no tuviste oportunidad de leerlo, creo que también es un tema muy interesante, con el cual
nos topamos muy a menudo en el consultorio, en las clínicas de adicciones y en los grupos de ayuda mutua. Y lleva por título Salir del autoengaño. Dentro de los mecanismos de defensa que presentan los adictos, además de la negación, otro de los más utilizados y que afecta en mucho la recuperación es el del autoengaño y el intento de ocultar la realidad a los demás, con las consecuencias que ello implica. En los grupos de ayuda mutua se refieren al programa de los 12 pasos como uno de cambio de juicios y actitudes, en los que la honestidad debería ser una de las piedras angulares en la recuperación del adicto. Nosotros ya sabíamos, solo faltaba que tú lo dijeras y lo reconocieras. Dicen entre ellos los miembros de los grupos anónimos. Entre gitanos no nos leemos las manos. Puedes engañar a otros, pero no puedes engañarnos a nosotros, que somos igual que tú, y mucho menos a ti mismo. No conocemos a nadie que no haya tenido éxito cuando se han propuesto seguir concienzudamente este maravilloso programa. Los únicos que no lo consiguen es o porque no son sinceros o no son honestos consigo mismos. Dice a la letra uno de los textos básicos del programa de Alcohólicos Anónimos. Debido a presiones familiares, laborales, sociales e incluso a recomendaciones médicas, muchos alcohólicos o drogodependientes aceptan iniciar un proceso de rehabilitación y un tratamiento para recuperarse, sin tener en realidad el deseo de hacerlo por sí mismos, lo cual a la larga es uno de los factores de fracaso. En realidad, dicen muchos adictos, vine para parar broncas. Y esta es una frase muy común cuando el adicto está en tratamiento sin estar consciente de su enfermedad ni convencido de los beneficios que le traerá a su vida dejar de consumir drogas o alcohol. En esta circunstancia, los prospectos en rehabilitación eventualmente siguen consumiendo a escondidas, sin que los demás lo sepan, ellos creen. Se dan permisos de continuar bebiendo o drogándose y lo niegan incluso jurando que no lo han hecho, pensando que no los van a descubrir o que estarán así mientras no se les salga de control. Este es uno de los factores de riesgo más frecuentes y peligrosos para que la enfermedad avance, ya que practican una doble negación, ahora de manera consciente y deshonesta. La primera, la negación de la enfermedad. Suele ser un mecanismo de defensa para seguir perpetuando su consumo y muchas veces es falta de atención, información o guía y puede permanecer a nivel inconsciente. Pero la segunda, la negación de que se sigue consumiendo, ahora haciéndolo a través de la mentira, puede ser el inicio de un fondo de sufrimiento mayor, porque la enfermedad siempre es progresiva y las consecuencias suelen ser mayores siempre. Cuando he tenido casos en esta condición, suelo tratar primero hacerle ver al enfermo que el autoengaño será su principal enemigo para un proceso verdadero de recuperación, advirtiéndoles de las consecuencias mayores
que puede traerle el seguir defendiendo su adicción, así como tratando de hacerlos responsables de sus propias decisiones, en las que si logra continuar el engaño a los demás, consigo mismo esa historia seguramente terminará muy mal. Hazlo por ti, por nadie más. Quien padece la enfermedad eres tú, y quien tendrá consecuencias mayores serás tú. Ni tus padres, ni tus familiares, ni tu terapeuta. Les digo, date el beneficio de salir del autoengaño y regálate la posibilidad que millones de rehabilitados han tenido en todo el mundo. Este fue nuestro artículo de esta semana en el periódico Milenio. Recibimos muchos comentarios porque desafortunadamente este tema del autoengaño y la negación es muy común a un adicto. Y lo más grave es que piensan que verdaderamente nos engañan. Aquí en el consultorio, cuando yo hago exploración porque tengo indicios de que el paciente sigue consumiendo, aunque lo niegue y aunque lo jure en algunas ocasiones, yo entre líneas le dejo ver que yo no le creo, pero que lo importante no es que yo le crea o si le crea, o que sus papás o su esposa o sus familiares le crean o no le crean, que lo importante es que él esté consciente que esa conducta de riesgo al negarla le puede traer mayores consecuencias. Y tratar de hacer esta conciencia del riesgo que el autoengaño trae consigo. Y de esta forma es difícil que reconozcan que lo estuvieron haciendo, pero sí al menos se puede sembrar la semilla de confrontarlo con las consecuencias que pueden venir si se decide seguir con esta conducta. Ahora, también hay grupos terapéuticos, hay clínicas o hay acuerdos familiares que se hacen donde se puede recurrir a un examen antidoping. Si los padres, las políticas del grupo o el terapeuta en el contrato terapéutico pusieron una cláusula de esta naturaleza, ante la menor sospecha se puede pedir una prueba de antidoping. En el caso del alcohol es difícil detectarlo a menos que sea en el momento de la intoxicación o a las 48 horas. Pero en el consumo de otras drogas puede salir positivo y entonces es confrontar y decir, aquí está la evidencia de que sigues consumiendo. Porque en el tema del consumo, ojalá y fuera solamente un consumo eventual. El tema es que empieza a haber un pensamiento muy característico de los adictos. Empiezan a actuar con los mismos patrones de conducta de cuando consumían. Empiezan a tener lo que dice mi maestro Benjamín García, mi maestro de neurociencias y adicción, empiezan a tener el pensamiento chueco, a nuevamente tener juicios y actitudes y hábitos similares a los del consumo. Entonces todos estos pensamientos, el estado de ánimo, los juicios y actitudes, muchas veces son los que lo delatan. No necesito oler que alguien huele alcohol para saber que ha estado consumiendo. La mentira, la forma en que se defiende, la forma en que empieza a tomar decisiones, muchas veces son indicadores. La neurosis, el estado de ánimo irritable, muchas veces son indicadores de que se sigue en consumo. Pero hasta aquí el tema. Vamos a entrar en el tema de esta semana, que es muy interesante y que lleva por título Trastornos paralelos a la adicción. Este tema, para los padrinos tradicionales de AA, para los grupos ortodoxos de AA, sigue siendo desafortunadamente un mito. Por falta de información o por un exceso de idealización de que el programa de los 12 pasos
es la panacea, a veces es difícil hacer entender que los adictos solemos presentar lo que en términos clínicos se conoce como patología dual, trastorno dual, fenómeno paralelo o trastorno paralelo. Perdón, es que se abrió la puerta y no queremos interrumpir en otros consultorios. Vamos a explicar, sin entrar en mucho tecnicismo como ustedes me lo han pedido, finalmente hay mucha bibliografía científica sobre esto. Ustedes me han pedido que estas pláticas sean más comprensibles, menos científicas y académicas, pero voy a usar algunas referencias. Esta es toda una materia en la especialidad de adicciones. Yo tuve el privilegio de cursarlo con un excelente psiquiatra de la Ciudad de México, el doctor Ricardo Zaraco, que con toda claridad no solamente me hizo entender, sino sembró en mí la semilla de lo que hoy hago como norma en el consultorio, y es tratar de entender que los adictos rara vez presentamos solamente el trastorno de abuso o dependencia de sustancias o la adicción, sino que hay otras patologías concurrentes que pueden complicar la recuperación, que pueden provocar recaídas, que pueden agravar incluso el consumo y que necesitan atención profesional. Tenemos entonces como generalidad: existe un trastorno mental, la patología dual y el trastorno adictológico. ¿Qué quiere decir? Que hay un trastorno por abuso o dependencia de sustancias o por adicción en el DSM-5. Voy a citar en esta sesión el DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales diagnósticos de trastornos mentales con que en el mundo se rige el sector de la psiquiatría, la salud mental, la psicología clínica. Por supuesto, los especialistas en adicciones tenemos que tener este conocimiento de lo que son estos manuales, porque hay datos muy relevantes que quisiera compartir. El término dual podría usarse en cualquier combinación de dos padecimientos, pero en psiquiatría se ha reservado para definir la patología mental y el cuadro adictológico. Es decir, patología dual en términos psiquiátricos tiene que ver con un trastorno mental y un trastorno de adicción. Las características es que hay una alta prevalencia, pero afortunadamente hay formas de diagnosticarlo y por consiguiente tomar decisiones. El consumo de sustancias psicotrópicas y de toda la gama de fenómenos asociados representan en el momento actual el problema de salud pública más importante en México y en el mundo entero. En nuestro país, desde hace 10 años, la problemática ha ido en aumento. En la encuesta nacional de adicciones 2008-2011, la más reciente se acaba de terminar de levantar este año y seguramente está próxima a publicarse, en 6 años creció el 50% de personas adictos a las drogas ilegales, 30% de quienes alguna vez la han consumido, hasta 43% de jóvenes entre 12 y 25 años de edad está expuesto a las drogas. La mitad expuesta llega a consumir la sustancia de manera experimental al menos una vez. 13% de manera frecuente, 2% de hombres y 1.2% en mujeres ya como dependencia. Es decir, del total de gente que está expuesto a la droga, la mitad lo consume al menos una vez. De ese porcentaje, 13% se convierten en abusadores, 2% de hombres y 1.2% de mujeres en adictos. Esto es en el 2011, hay que ver los resultados del 2017. Los mexicanos que han probado alguna droga son 4.5 millones en el 2008.
el consumo experimental creció en un 28.9 en este periodo. Esto es antes del tema de la marihuana, de la que hablamos en semanas pasadas. Fíjense este dato muy importante, son datos clínicos médicos, ustedes los pueden confirmar en las fuentes oficiales. En el mundo, los pacientes duales constituyen del 30 al 50% de la población psiquiátrica. O sea, de toda la población que va con un psiquiatra o que está internado en una clínica psiquiátrica, del 30 al 50%, la mitad, tienen patología dual, un trastorno mental y un trastorno adictológico. Más del 80% de la población es toxicómana. 2/3 partes de la población consumidora cursa con algún grado de psicopatología. O sea, del 100% de personas que consumen drogas, incluyendo el etanol, o sea, el alcohol, el 75% presenta algún grado de psicopatología. 1/3 de la población psiquiátrica consume sustancias psicoactivas. Esto ha hecho que estos estudios estimen que para el 2025, 2/3 de la población psiquiátrica consuma sustancias psicoactivas. En Estados Unidos, en un estudio que se realizó, de cada 100 sujetos, del 15 al 18% son usuarios de sustancias, del 12 al 16% de alcohol, 5 al 6% de otras sustancias, del 19 al 30% tienen un padecimiento mental, 58% de personas son atendidos en primer nivel, cursa con algún trastorno de psicopatología, incluyendo el consumo de sustancias. 80% de pacientes psiquiátricos crónicos cursan con problemas de consumo de sustancias. El abuso de drogas no está especialmente asociado a un determinado trastorno psiquiátrico. Muchos cambios observados a nivel conductual, afectivo y cognitivo son el resultado del consumo de sustancias. Se resuelven cuando los pacientes son desintoxicados y permanecen libres de sustancias. En otros casos persisten signos y síntomas sugerentes de un trastorno psiquiátrico. Muchos individuos pueden intentar automedicarse. Es un estudio muy interesante que nos lleva a concluir, y alguna vez yo lo dije en un grupo de Al-Anon, hace todavía 10 años, 20 quizá, por supuesto para atrás mucho más, solía decírsele al alcohólico anónimo que estaba en un grupo de 12 pasos, que si se apegaba a los 12 pasos iba a poder recuperarse. Cuando alguno de los miembros del grupo osaba ir con un psiquiatra o una psiquiatra por un medicamento, perdónenme la expresión, pero le iba como en feria. Le decían, te estás haciendo, lo único que estás haciendo es sustituir el alcohol o tu sustancia de preferencia por un fármaco al cual te vas a hacer dependiente. Entonces, este tipo de pensamiento ha hecho que en los grupos, por supuesto, se tenga mucho miedo a hablar de psiquiatría y hablar de farmacología en el tema de psiquiátrico. Sin embargo, estas estadísticas son contundentes. Y en la práctica, yo se los puedo compartir, efectivamente, entre un 50 y un 75% de pacientes adictos presentan otro trastorno mental o de la personalidad. Y
como se puede estudiar en todos estos textos que he referido y en otros estudios, llega el momento donde no es importante saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si el trastorno mental en la infancia o adolescencia lo llevó a beber, o a consumir drogas, o si el consumo de drogas y de alcohol hizo que se generara alguna otra patología mental. Porque al final de cuentas, como se explicaba en la definición, son patologías paralelas. Sin embargo, ambas tienen que ser atendidas. Efectivamente, para la adicción y para el alcoholismo, soy un convencido que el programa de los 12 pasos es la mejor herramienta. Sin embargo, no es ni la única, ni es exclusiva, y a veces es insuficiente cuando el paciente presenta otro tipo de trastornos. Voy a citar en este momento uno de los trastornos más comunes en pacientes adictos: el trastorno por ansiedad. Se piensa que una vez que desaparece la adicción, la ansiedad y la vida espiritual que te ofrece el programa va a ser que estés en orden. Sin embargo, si es un trastorno ya diagnosticado por ansiedad a nivel psiquiátrico, la noticia es que eventualmente va a requerir un ansiolítico para atenderlo. Porque si no atiende la ansiedad, estos ataques que puede presentar de este trastorno lo pueden llevar a una recaída en el consumo de sustancias. Entonces es preferible atenderte médicamente y tomar una pastilla o un ansiolítico o un medicamento prescrito por un especialista titulado con cédula, no automedicado, por un tiempo definido, para bajar este trastorno de ansiedad y que tu ansiedad no te haga reincidir en el consumo. Las historias de consumidores en recuperación que suelen recaer muchas veces tienen que ver con ansiedad. No supe manejar la noticia, no sé por qué estaba ansioso últimamente y lo único que me calmó fue un trago o consumir mi droga de preferencia. Entonces es bien importante que sepamos que los adictos no son alcohólicos puros, no son adictos a las sustancias puramente, sino que eventualmente presentan otra patología que tiene que ser tratada. Algunas requieren solamente un abordaje psicoterapéutico, cognitivo-conductual, de contención, para poder vivir con el síntoma. Algunos van a requerir atención médica y por supuesto farmacológica. Y de esa forma tiene que diagnosticarse lo que en el DSM-5, lo que a nivel psiquiátrico se conoce como diagnóstico multiaxial, que es una fórmula de 5 ejes que nosotros clínicamente hacemos cuando llega un paciente para saber si tiene un trastorno de la personalidad, si tiene algún otro trastorno orgánico, si tiene algún otro trastorno de las circunstancias y cuál es la escala. Son los 5 ejes. Entonces ahí se puede poner, por ejemplo, trastorno por adicción al alcohol, trastorno por adicción a la cocaína, pero también en el eje 2, trastorno por ansiedad o rasgos de ansiedad o personalidad, trastorno por personalidad obsesiva compulsiva o trastorno límite de la personalidad. Y entonces, teniendo un diagnóstico bien claro de quién es el paciente, pues podemos proponer un tratamiento integral que le dé mejores y mayores herramientas independientemente del programa de los 12 pasos. Entonces, afortunadamente hoy, este pensamiento, gracias a la profesionalización en el campo de las adicciones, se está erradicando cada vez más. Los mismos padrinos
ellos mismos establecen que pues a veces no está en sus manos y en el grupo poder resolver otra circunstancia de clínica que requiere atención. Yo soy un convencido de que el tratamiento de adicciones es un tratamiento integral, multidisciplinario. Trabajo con médicos, trabajo en equipo con psiquiatras, trabajo en equipo con otro tipo de terapeutas, porque el ser humano presenta una complejidad que merece abordarse desde diferentes visiones. Insisto, el programa de los 12 pasos es excelente como filosofía de vida y es excelente para dejar de consumir, para entrar en abstinencia. Pero, por ejemplo, hoy me quiero referir a dos trastornos que son muy comunes en los adictos en recuperación. A veces se deja de beber y la gente no entiende por qué hay neurosis, por qué sigue habiendo inestabilidad emocional, por qué sigue habiendo recaídas emocionales. Puede ser que el paciente no volvió a consumir, pero vive en estos altibajos como si fuera la montaña rusa emocional. Además del trastorno de ansiedad, hay dos trastornos que yo he encontrado. Clínicamente hay estudios que hablan de la prevalencia y del porcentaje de adictos que concurren en esta patología dual. Uno es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que por algún motivo, que son trastornos que suelen darse desde la infancia, no fue atendido en su momento, se creció y por supuesto, cuando el joven, adolescente, adulto desarrolla la adicción es tan grave que el otro trastorno ni siquiera se sabe que está presente. Pasa igual con el trastorno límite de la personalidad, que tiene todas unas características que de por sí son complicadas poder vivir con ellas. Dentro de las síntomas, de la sintomatología diagnóstica del trastorno límite de la personalidad, existe un alto porcentaje de personas que presentan este trastorno que van a desarrollar eventualmente la adicción. Entonces se desarrolla la adicción y la atención se centra en la adicción, digamos, porque es más escandalosa, porque es más visible, porque genera daños más inmediatos. Y no se llega a la causa o no se atiende el trastorno paralelo. Estos dos trastornos, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, cuando coinciden con adicción, son estas personas que de repente están muy bien y entran en un bache emocional. Tienen un mal amanecer, de repente se ponen de malas, de repente les empieza a dar ansiedad orgánica, física, neuronal. Están yendo a sus grupos, están yendo a su junta, pero de repente algún detonador hace disparar la ansiedad. El trastorno límite de la personalidad, que es muy difícil, hace que de repente la persona está en un momento de mucha estabilidad y algo en el exterior lo hace entrar en un bache. Y se reviven los miedos, la desconfianza, la autoestima baja, el deseo de autoflagelarse, que es una característica en quien tiene el trastorno límite de la personalidad. Y eventualmente la única manera que tenía el adicto de salir de esto, pues era un consumo. Y puede haber una reincidencia o una recaída. Por eso la importancia, primero, de tener un diagnóstico multiaxial. Segundo, de una vez tener el diagnóstico, trabajar con un equipo de especialistas que podamos atender desde todos los abordajes posibles la salud mental del adicto. Por supuesto, sugerirle y enviarlo a que vaya a su grupo de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, que tenga un padrino con el que haya identificación, una madrina con el que haya identificación, pero que tenga un proceso terapéutico y una ruta terapéutica.
Las adicciones no hay una medicina, ni hay machotes escritos para decir este es el tratamiento, 10 sesiones o 15 sesiones vas a hacer esto. Las adicciones estamos tratando con personas. Cada una es única e irrepetible y presenta factores diferentes. Entonces tenemos que hacer una propuesta que le funcione para que esta persona pueda vivir con su adicción y con el trastorno mental, ambos, en tratamiento y en recuperación, y pueda tener una vida útil y feliz en la alegría de vivir. Y es importante también que el adicto lo sepa, porque a veces el adicto no sabe y dice, es que estoy yendo a mi grupo, ya hice mi 4º y 5º paso, ya hice mi 8º y 9º paso, tengo padrino, pero tengo una ansiedad que no puedo. Este tipo de noticias no puedo manejarlo. Tengo un carrusel emocional en el que de repente me subo y no sé qué es. Estoy meditando, estoy haciendo oración, los 12 pasos me resultan, pero de repente hay cosas que se me salen del control. Ahí es donde hay que trabajar psiquiátricamente un trastorno paralelo que posiblemente está cohabitando con la adicción. Y para la familia también, porque a veces la familia dice, es que mi marido, mi hijo, mi esposa, mi mamá, mi papá ya dejó de consumir. Maravilloso. Y al año viene una crisis de ansiedad, o una crisis depresiva, o una crisis neurótica, o un sube y baja. También existe un trastorno de bipolaridad relativamente normal, concurrente a la adicción. Y entonces la familia no entiende, dice, ¿qué pasa? Está yendo a grupo, está yendo a terapia, ya no bebe, y su vida sigue en un caos. Posiblemente en este caso estamos ante alguien que tiene otro trastorno mental o de personalidad que tiene que ser atendido. Por eso quise darles esta información. Ya nos extendimos del tiempo. Sé que hay poca gente conectada en este momento, pero se queda este video aquí en tu Facebook de Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación de Adicciones, para que lo puedas compartir con alguien más. La próxima semana volvemos al horario habitual, viernes 8:30 de la noche. Te ofrezco una disculpa, pero no sabíamos cuando hicimos la programación de temas que pues, hoy era el grito de la independencia y bueno, pues viva México, viva el pozole, vivan los molotes, viva la comida mexicana. Si estás en recuperación, un agua de Jamaica, un agua de horchata o un agua de limón. No es necesario emborracharse para tener un buen grito de independencia. Que Dios los bendiga. Gracias, Rosana. Saludos a todos los que estuvieron pendientes. Compartan este video. Es información útil de adicciones para la población. Tu servidor Omar Cervantes se despide, no sin antes decirte que hay una forma de salir de las tinieblas del infierno del consumo a la luz de la alegría de vivir. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana patrio.